Si su problema es de deudas con el IRS o el estado donde reside, la solución la tienen los profesionales de Aviatur Corp USA, donde le resolvemos su problema de impuestos, registramos su compañía, elaboramos su payroll y le asesoramos en todo lo relacionado con sus impuestos personales o de negocios. Estamos autorizados por el IRS y los estados de New Jersey, Pensilvania y New York. Aviatur Corp, los profesionales. Amigos televidentes, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una edición o a otra edición de temas, debates y algo más a través de Azteca Televisión, Canal 39, desde la ciudad de Nueva York para el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy tendremos unos temas muy importantes que están prácticamente en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Vamos a hablar hoy, y para empezar, el por qué los medios atacan al presidente Trump de forma siniestra y sin pruebas. Vamos a averiguarlo en un corto segmento. Vamos a hablar también de las elecciones en México, cómo están los candidatos, cómo están las preferencias de voto y quién podría ser el presidente de México si las elecciones fueran hoy en día. Igualmente, hablando de elecciones presidenciales, vamos a ir a Colombia, donde el 27 de mayo, o sea mañana, se celebran las elecciones presidenciales y hay los candidatos más opcionados que los vamos a enumerar en breves minutos. También vamos a hablar de las elecciones que se llevaron a cabo el domingo anterior en Venezuela y que, como todo el mundo sabía, el triunfador a base de trampa, a base de amenazas, es el presidente actual, Nicolás Maduro. Muchos temas están sobre el tapete. Vamos también a hablar sobre las ciudades santuarios, aquellas ciudades en el estado de New Jersey y Nueva York que se han unido para proteger a los inmigrantes indocumentados limpios de cualquier prontuario criminal. Como es de conocimiento de todos, el estado de New Jersey tiene un nuevo gobernador, el señor Phil Murphy, que declaró al estado santuario. E igualmente ciudades como Newark, Paterson, Passaic, Hackensack, Plainfield, entre otros, que han sido señaladas o han sido instituidas como ciudades santuario. Pero vamos a ir un poquito más al fondo a ver cuál es en realidad el significado de ciudad santuario y cuál es en materia la realidad de estas ciudades santuario. Vamos también hoy a hablar sobre los temas que también atañen a los inmigrantes que proceden de Centroamérica, especialmente Honduras, El Salvador, Guatemala, entre otros, y Nicaragua, que prácticamente ya están en las puertas de perder su legalidad en el país debido a que el TPS se termina para algunos a partir del 1 de enero del año 2019. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué podría o cuál podría ser la solución para que ellos pudiesen quedarse en los Estados Unidos? Recordemos algo, este país no lleva adelante reformas migratorias desde 1987, año en que el presidente de turno de ese entonces, Ronald Reagan, decretó una amnistía para todos los extranjeros que se hallaban de manera irregular en el país
y que habían llegado 5 años antes del comienzo de del procesamiento de esta reforma migratoria. Como todos sabemos, mucha gente hizo uso de este beneficio aún sin llevar los años que la reforma amparaba. Pero bueno, hoy son buenas herramientas de la sociedad norteamericana. Muchos inclusive se han convertido en concejales de algunas ciudades de los Estados Unidos. Otros han sido comerciantes, emprendedores, profesionales ejerciendo sus carreras. Y otros, desafortunadamente, por su mala conducta, han sido deportados de los Estados Unidos. Actualmente, el gobierno de los Estados Unidos es tolerancia cero contra aquellos inmigrantes que poseen un prontuario, así sea mínimo. Siempre intuimos en todos nuestros hermanos latinoamericanos que eviten cometer cualquier tipo de situación que los pueda llevar a enfrentar la justicia, así sea lo que se conoce como misdemeanor, como crímenes menores, por cuanto las leyes de los Estados Unidos, o las regulaciones, digámoslo así, porque las leyes no han cambiado, ya que el Congreso jamás ha llegado a un acuerdo para hacer el cambio de leyes de inmigración, pero sí las regulaciones, residencia permanente o beneficios migratorios en el país no serán accesibles para aquellos extranjeros que han cometido crímenes, así sean menores, como dije anteriormente, en los Estados Unidos. La ley federal o la regulación federal está siendo aplicada en prácticamente todos los estados de la Unión Americana. No se permite a nadie acceder a ningún beneficio migratorio mientras no tenga un prontuario limpio. No puede tener, es más, no puede tener ningún récord de arresto, así más adelante se haya comprobado que no tenía nada que ver con ese asunto. Hablando de eso, la policía de Nueva York ha sido acusada por algunas organizaciones pro inmigrantes de estar utilizando estas herramientas ilegales, como es detener a personas y acusarlas de crímenes que no han cometido. Esto es una práctica demasiado sucia y vulgar que se comete contra nuestros hermanos latinoamericanos. ¿Y por qué digo nuestros hermanos latinoamericanos nada más? Aquí hay asiáticos, hay indios, hay pakistaníes, hay chinos, hay inmigrantes indocumentados de Irlanda, de Rusia, de Canadá, pero los objetivos principales de las autoridades son los hispanos. ¿Por qué? Los hispanos son los que hacemos el trabajo sucio y vamos a las calles, a las grandes ciudades, a las grandes plazas a protestar por las acciones que comete el gobierno federal en contra de nuestros hermanos latinoamericanos, que se dice comete. Allí no vemos chinos, no vemos pakistaníes, no vemos hindús, no vemos irlandeses, chinos, nadie, solamente los latinoamericanos protestando. Desde luego, cuando se adquiere algún beneficio, los beneficiados son todos ellos que acabo de nombrar, pero que a las plazas públicas para salir a protestar son solo nuestros hermanos latinoamericanos. A esta hora, hoy día, estamos viendo cómo las deportaciones masivas se están llevando a cabo. De hecho, hay algunos inmigrantes irregulares que han sido detenidos por inmigración sin tener antecedentes penales. Pero pregúntese usted con quién anda para decirte quién eres. Si tú eres un inmigrante irregular, indocumentado, pero estás andando con una persona indocumentada que tiene antecedentes criminales, que no es una persona de buen vivir, vas a pagar las consecuencias. Así las cosas. Vamos a ir a una pausa comercial y al regresar vamos a hablar sobre los ataques despiadados que por ahí vamos a empezar en contra del presidente de los Estados Unidos. Muchos se preguntarán, ¿por qué voy a salir yo a defender a Donald Trump de estas infames
y siniestras acusaciones que no existen pruebas, y el por qué los medios de comunicación, tanto en español como en inglés, se han dedicado solamente a la tarea de atacar al presidente de los Estados Unidos. Recordemos que en campaña él prometió todo lo que está haciendo. El plan de desnuclearización de Irán, la guerra contra las maras, las bandas de criminales, rebajar los impuestos a las grandes organizaciones para permitir la apertura de nuevos empleos. Pero esto y mucho más, tan pronto regresemos. Esta pausa comercial y ya regresamos. Si su problema es de deudas con el IRS o el estado donde reside, la solución la tienen los profesionales de Aviatur Corp USA, donde le resolvemos su problema de impuestos, registramos su compañía, elaboramos su payroll y le asesoramos en todo lo relacionado con sus impuestos personales o de negocios. Estamos autorizados por el IRS y los estados de New Jersey, Pensilvania y New York. Aviatur Corp, los profesionales. Presentamos Dolortag, el último descubrimiento en medicina natural indicado en casos de migraña, la artritis, artrosis, la tendinitis, inflamación muscular y muchos más. Dolortag no produce efectos secundarios y regenera los tejidos. Está comprobado científicamente que Dolortag trabaja donde otros no. No más dolor. Tome Dolortag. Ordénelo ya. Bueno, de regreso de la pausa comercial vamos a hablar sobre el primer punto relacionado a este programa, temas y debates y algo más, aquí a través de Azteca Televisión. Pues bien, ¿por qué los medios atacan a Trump de forma siniestra y sin pruebas? Vamos a hacer un pequeño repaso sobre este tópico. Desde que Donald Trump se presentó a las elecciones presidenciales, casi el 90% de los medios estadounidenses comenzaron una brutal guerra mediática en contra de Donald Trump, acusándolo de todo tipo de cosas como misógino, racista, genocida, estafador, mujeriego y mil cosas más. Pero a la vez, todos estos medios comenzaron a sufrir terribles ataques de amnesia. Hillary Clinton y Obama pasaron a ser reconocidos genocidas, a ser ángeles y salvadores del mundo, especialmente de los inmigrantes, comenzando a publicar videos de la esposa de Obama como una mujer ejemplar, la cual no hacía más que de la típica mujer jarrón que no opina de lo que le ponen, sino muchas otras cosas más que a la postre han resultado y han dado una información más concreta que ustedes las pueden verificar en YouTube, en los medios de las redes sociales. En ese papel que ella era responsable de hacer las cosas secundarias y banales como cocinar para huesos, jugar con los niños, poner los arbolitos de Navidad más grandiosos en la Casa Blanca para las épocas navideñas, lo que hoy conocemos como la máxima expresión de machismo, todo esto para alabar la imagen de Hillary Clinton y Barack Obama. Los ataques contra Trump fueron creciendo y se volvieron más y más agresivos en las últimas semanas a las elecciones. Incluso las redes estaban arriba de titulares ciertos, falsos y extremadamente exagerados. En América Latina y Europa, los medios controlados por los banqueros, aliados de Estados Unidos, también comenzaron a aterrorizar a la población, creando una situación de pánico, indicando que todas y cada una de las sociedades financieras iban a caer con la ascensión al poder en los Estados Unidos
del presidente electo Donald Trump. Se comenzó a aterrorizar a la población de que este loco, como denominaban a Donald Trump, se acercaba al poder. Inclusive todos estos países olvidaron por completo que ellos también votaron por criminales y estafadores en sus países correspondientes. Pero miremos bien a fondo que la guerra mediática, solo vista hasta ahora contra Venezuela, Corea del Norte, Irán, Irak, Rusia, Siria o Cuba, y la cual para la desgracia de muchos no resultó, y Trump ganó las elecciones. Recordemos que Barack Obama fue uno de los que juró que si Donald Trump era electo presidente, él se iba de los Estados Unidos a vivir a otro país. Ahí sigue dando vueltas, dando conferencias y robándose millones de dólares a través de estas conferencias sobre su forma de gobierno, la más falsa, la más vil, porque Barack Obama ha sido el presidente de los Estados Unidos más perverso en la historia, y ahora les voy a enumerar por qué. Y usted tiene todo el derecho de objetar mi posición, mi opinión, mi criterio, y averiguar un poquito más en el internet, que hay páginas a la sazón para que usted descubra y se dé cuenta que este ángel de gloria, que juró ayudar a los inmigrantes indocumentados, ayudar a las personas envejecientes, jamás lo hizo. Y por el contrario, al día de hoy, el gobierno de Barack Obama deportó muchos más indocumentados de los que el gobierno de Donald Trump. Y créanme, y lo dicen los expertos, que terminará el gobierno de Donald Trump y jamás se igualarán deportaciones al gobierno de Barack Obama. Bueno, pues rápidamente los medios comenzaron a acusar a Putin de haberse enredado en las elecciones presidenciales. Rusia, los hackers imaginarios, acusando a Trump de ser amigo de Putin y que a través de Putin ganó las elecciones. Pero yo creo que todos los que vimos los debates presidenciales, desde luego, fueron debates que no llenaban en realidad la visión, no llenaban el contexto del respeto a lo largo y ancho del tiempo que se llevaron a cabo los debates de entre los republicanos para lograr que, hasta llegar al punto que Donald Trump fue elegido como el representante a la carrera presidencial por el Partido Republicano. Acusaron a Donald Trump, después de haber sido declarado presidente electo, de haber organizado una empresa criminal con Putin y con hackers para dañar la campaña presidencial de Hillary Clinton y que Rusia interfiriera desde todos los ángulos para dañar esa campaña de Clinton y que Donald Trump accediera al poder. Y así es que la gente se sigue tragando ese cuento tan acomodado, tan fabricado de los medios de comunicación. Miremos CNN, Univisión, Telemundo, continúan sus ataques despiadados todos los días. Vemos en especial a CNN en inglés, desde que amanece hasta que anochece, es la palabra Trump. Ya vamos para 2 años con ese mismo cuentico. Lo cierto del caso es que nunca reconocen que las promesas de campaña presidencial de Donald Trump se están viniendo a cumplir. Pero alguien se pregunta, ¿por qué hablan pestes de Trump? Trump es uno de los grandes peligros del sistema capitalista. No es que él sea anticapitalista, para nada, sino que el sistema impuesto actualmente estaba creado bajo un pretexto duro, un monopolio de amiguetes que lo controlaban todo. A raíz del acceso a la presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump, esto terminó. La inmigración
ilegal en los Estados Unidos. La cancelación del DACA, la cancelación del TPS para salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, haitianos, entre otros. ¿A qué se debe? El 20 de enero de este año 2018, Donald Trump se presentó en el Congreso para pedirle a demócratas y republicanos que se unieran, crearan un proyecto de reforma migratoria justa, equitativa y bipartidista para darle acceso a la legalidad a más de 14 millones de extranjeros indocumentados que viven en el país. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, ninguno dijo nada, ninguno hizo nada. ¿Y qué pasó? Se terminó el TPS y se terminó el DACA. ¿Dónde están los congresistas demócratas elegidos que por siempre se han declarado como los ángeles de los inmigrantes indocumentados? Pero antes de eso, yo quiero recordarles a todos ustedes, amigos televidentes, que esa no es la realidad. El Partido Demócrata nunca ha sido benefactor de los inmigrantes indocumentados. Ya le voy a recordar porque ya lo había dicho. El por qué. La primera reforma migratoria que se dio en los Estados Unidos, o beneficio migratorio, fue otorgado en el gobierno del presidente Dwight Eisenhower. Posteriormente, la ley Silva, que benefició a muchos mexicanos y a muchos latinoamericanos, fue decretada por el presidente Richard Nixon. Más adelante vemos, Nixon era republicano, que el presidente Ronald Reagan decretó y puso en efecto una reforma migratoria que dio acceso a más de 8 millones de extranjeros indocumentados. Presidente Ronald Reagan, republicano. Más adelante, el presidente George Bush padre crea la sección 245I del Acta de Inmigración, que permitía a todos los extranjeros indocumentados y aquellos que habían ingresado al país y se habían extendido de su tiempo de permanencia, para que a través de peticiones de familiares o de empresas que los solicitaban, pudieran arreglar su legalidad en el país sin necesidad de salir. ¿Quién quitó ese beneficio? El presidente Bill Clinton. Y hay mucho más para decir, pero vamos a otra pausa comercial y ya regresamos con ustedes para hacer un camino expedito a aclarar muchas dudas que existen entre los latinoamericanos, especialmente cuando se trata de acusar a quienes no merecen este tipo de vejámenes. Ya regresamos. ¿Está lesionado por un accidente de trabajo? Nosotros, Garcés, Gravel y Lebrock, sus abogados de confianza, le representamos para obtener la mayor compensación por sus lesiones. Hemos obtenido millones de dólares a favor de nuestros clientes. Garcés, Gravel y Lebrock, donde tú ganas. Llámanos ahora mismo al 1-800-TÚ-GANAS. 1-800-TÚ-GANAS. Si eres indocumentado, no importa. Protegemos tus derechos. Llámanos ahora mismo al 1-800-TÚ-GANAS. 1-800-884-2627. Disfrute de los más exquisitos platos de la cocina colombiana e internacional en el restaurante La Cantera Express, donde el gusto a su paladar es nuestra especialidad. En nuestro menú contamos con platos como sándwich cubano La Cantera, bandeja paisa, carne a la parrilla, deliciosa picada mixta y en comida de mar, los únicos. Además, arepa rellena, pollo al gusto, sancocho de gallina y muchas delicias más. Servicio de entrega a domicilio. La Cantera Express, 18 Somerset Street, Plainfield, New Jersey. Teléfono 908-753-0017.
Si su problema es de deudas con el IRS o el estado donde reside, la solución la tienen los profesionales de Aviatur Corp USA, donde le resolvemos su problema de impuestos, registramos su compañía, elaboramos su payroll y le asesoramos en todo lo relacionado con sus impuestos personales o de negocios. Estamos autorizados por el IRS y los estados de New Jersey, Pensilvania y New York. Aviatur Corp, los profesionales. Los pollitos dicen pío, 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 ahora tienen frío. La música me ha permitido viajar y conocer a gente muy especial, como los niños que están en St. Jude Children's Research Hospital. St. Jude provee tratamiento a niños con cáncer, como Valeria. Las familias nunca reciben una factura de St. Jude por nada. ¿Lista para grabar? Sí, a la 1, a la 2. Dona en hospitalsanjudas.org o compra donde veas el logo de... ¿Ha sufrido un accidente de auto con heridas serias y no sabe qué hacer o a quién acudir? Garcés, Gravel y Lebrock, donde tú ganas. Los abogados que han ayudado a indemnizar a muchos clientes con millones de dólares. Si no ganamos, no cobramos. Una sola llamada basta para iniciar su caso. Garcés, Gravel y Lebrock, donde tú ganas. Somos únicos en defender sus derechos. Llámanos ahora. 1-800-TÚ-GANAS. 1-800-884-2627. ¿Quieres pasarla bien en familia y saborear la exquisita comida centroamericana y lo mejor en mariscos? Tienes que venir. Bienvenidos a Los Antojitos, su restaurante favorito en Plainfield. Con platos que te harán regresar a tu tierra. Carne asada estilo guatemalteco, pollo con tajada, pupusas, parrillas guatemaltecas y desayunos típicos centroamericanos. Además contamos con servicio a domicilio y un amplio salón para eventos. Visítanos en 25 Watson Avenue, Plainfield, New Jersey. Teléfono 908-222-8009. Los Antojitos Restaurant. ¿Sufres de lesiones por un resbalón, caída o accidente por la negligencia de otro? No dejes pasar más el tiempo. Garcés, Gravel y Lebrock, sus abogados de confianza, le representamos para obtener la mayor compensación por sus lesiones. No dejes pasar más el tiempo y llámanos ya. Garcés, Gravel y Lebrock, donde tú ganas. Llama ahora al 1-800-TÚ-GANAS. 1-800-TÚ-GANAS. 1-800-884-2627. Bueno, regresamos de la pausa comercial y vamos a cerrar este punto tan importante como es los ataques despiadados contra Donald Trump. Y cerramos pidiéndole a ustedes, amigos, que revisen a través de sus computadores la realidad, el contexto de lo que han sido los demócratas de beneficio para los inmigrantes indocumentados. Hablábamos que la sección 245I, que permitía a los extranjeros indocumentados solucionar su situación legal en el país sin salir, fue derogada por Bill Clinton mediante decreto expedido el 27 de noviembre del año 2000, a pocos días de entregar el poder al presidente electo George Bush, hijo. ¿Cuál era el propósito de dictar este decreto a finales de noviembre y prácticamente las postrimerías de su gobierno y el acceso del gobierno del presidente de ese entonces, George Bush? Simplemente que toda el agua sucia le cayera a Bush, porque cuando entrara en efecto la caída de esa regulación de beneficio a los inmigrantes, era en el gobierno ya del presidente George Bush. Le cuajó, lo hizo, porque todo latinoamericano comenzó a pensar que George Bush era el causante de la caída de la sección 245I del Acta de Inmigración y Naturalización, que permitía la legalización de los extranjeros indocumentados sin tener que salir del país. Pero esto había sido un acto sucio de Bill Clinton. Barack Obama asume la presidencia de los Estados Unidos bajo la promesa que en los primeros 100 días de su gobierno iba primero a otorgar una reforma migratoria amplia,
en favor de los indocumentados en el país. La mayoría en el Congreso, en las dos cámaras, era demócrata, lo que indicaba que no necesitaba un solo voto republicano para poner en efecto ese proyecto de ley, debatirlo en el piso del Senado y la Cámara y sacarlo adelante. No sucedió. Vinieron las excusas de Irán, de Irak, de Afganistán. Así transcurrió el tiempo. Un tiempo más tarde, unos años más tarde, los demócratas pierden las bancadas de mayoría en las dos cámaras y pasa a ser republicano la mayoría que gobernaba la Cámara y el Senado. Y no le iban a dar esa medalla al señor Obama para que saliera con las manos limpias echándole el agua sucia a los republicanos. Pero finalmente el señor Obama ni permitió, escuchen bien, ni permitió que se debatiera en las dos cámaras en un proyecto de ley. Así las cosas, venían representantes a la Cámara como Luis Gutiérrez, que gracias a Dios se va del Congreso pronto, amén de otros congresistas que gritaban a los 7 vientos que tenían un proyecto de ley listo para debatir en el piso del Congreso y así otorgar un beneficio a los inmigrantes. Nunca se vio ese proyecto. Mentiras, jamás lo hicieron. Viene más adelante el cambio en las dos cámaras, como dije antes, y pasa los republicanos como mayoría en las dos cámaras. Se unen en el senador Harry Reid, el demócrata, y el senador John McCain para crear un proyecto de ley de beneficio a los inmigrantes indocumentados. Y de nuevo viene Hillary Clinton y pone la zancadilla, hace un convenio con otros congresistas, entre ellos republicanos, para evitar que se llevara al Congreso un proyecto de ley que diera luz verde a los extranjeros irregulares. No lo permitieron. Ahora viene Donald Trump, como les dije antes, y pide al Congreso que presenten un proyecto de ley justo, equitativo, integral, que favorezca a millones de extranjeros indocumentados en situación irregular en los Estados Unidos para que accedan a la legalidad. Jamás lo presentaron. Todos se preguntan por qué quita el TPS, por qué quita el DACA. Simple y llanamente porque son medidas transitorias que lo permite la ley, pero no para siempre. Hay que llegar al fondo de esto con una reforma migratoria. La propuso Donald Trump, fue rechazada por los demócratas. Hillary Clinton, desde la esquina y a la sombra, ataca sin piedad, hace lo imposible por continuar esta campaña desmedida contra el gobierno del presidente Trump. Hablaron de que su ley de impuestos, que comienza a tener efecto el 1 de enero del año 2019, era lo más dañino para las gentes de escasos recursos. Y yo me pregunto si los de escasos recursos somos los que ganamos menos de $250,000 al año. Esos son los que vamos a recibir los beneficios de la nueva ley de impuestos. ¿Por qué? Porque el año entrante se dobla la deducción estándar, que en este momento voy a dar el ejemplo, para matrimonios que llenan en conjunto, que es de 12,500, si no estoy mal, se dobla, pasa a 25,000. El beneficio por niño, que es de $1,000, el crédito adicional sube a 2,000. ¿En dónde está el daño a las personas de escasos recursos? Yo no lo veo. Los que ganan de 250,000 hacia arriba van a tener un 1.9% más de impuestos, y quienes pasan del $500,000 de ganancias por empleos van a tener 2.8% al año más de impuestos, aparte de lo que tienen que pagar regularmente.
Entonces lo que estamos viendo es que la campaña mediática contra Trump es sucia, asquerosa, desmedida. ¿Qué acabó Trump? Que los homosexuales que estaban en las Fuerzas Armadas no le sacaran más el dinero al gobierno para cambiarse, se quitaban el pene y se ponían vagina, y eso lo pagaba el gobierno federal. Y viceversa, eso se acabó. Que las clínicas de planificación cesaran de usar los fondos federales para practicar abortos. Por Dios, si los que van a la cama saben perfectamente que deben de tomar precauciones para evitar un embarazo no deseado, ¿por qué tiene el gobierno que pagar eso? Y un sinnúmero de cosas más que yo no terminaría el programa enumerándolas, en las cuales son de bien para la comunidad en los Estados Unidos de América. El ataque contra las bandas maras. Miren, recientemente dijo Trump que esos eran unos animales, pero él se refirió a las maras, al M-13. Él dijo, esos criminales que entran a delinquir al país. Por favor, lean bien. No se dejen obsesionar ni envenenar por CNN ni por todos estos grupos mediáticos de prensa que su única intención es crear el pánico entre los norteamericanos de origen hispano. Vamos a ir a otra pausa comercial y regresamos en solo unos instantes y ya vamos a pasar a lo que son las elecciones presidenciales en México, Colombia y las que tuvieron lugar el domingo anterior en Venezuela. Un fraude completo, una ignominia, algo de lo más sucio y vil por parte de este dictador Nicolás Maduro. Ya regresamos. ¿Está lesionado por un accidente de trabajo? Nosotros, Garcés, Gravel y Lebrock, sus abogados de confianza, le representamos para obtener la mayor compensación por sus lesiones. Hemos obtenido millones de dólares a favor de nuestros clientes. Garcés, Gravel y Lebrock, donde tú ganas. Llámalos ahora mismo al 1-800-TÚ-GANAS. 1-800-TÚ-GANAS. Si eres indocumentado, no importa. Protegemos tus derechos. Llámalos ahora mismo al 1-800-TÚ-GANAS. 1-800-884-2627. Disfrute de los más exquisitos platos de la cocina colombiana e internacional en el restaurante La Cantera Express, donde el gusto de su paladar es nuestra especialidad. En nuestro menú contamos con platos como sándwich cubano La Cantera, bandeja paisa, carne a la parrilla, deliciosa picada mixta y en comida de mar, los únicos. Además, arepa rellena, pollo al gusto, sancocho de gallina y muchas delicias más. Servicio de entrega a domicilio. La Cantera Express, 18 Somerset Street, Plainfield, New Jersey. Teléfono 908-753-0017. Si su problema es de deudas con el IRS o el estado donde reside, la solución la tienen los profesionales de Aviatur Corp USA, donde le resolvemos su problema de impuestos, registramos su compañía, elaboramos su payroll y le asesoramos en todo lo relacionado con sus impuestos personales o de negocios. Estamos autorizados por el IRS y los estados de New Jersey, Pensilvania y New York. Aviatur Corp, los profesionales. Los pollitos dicen pío, 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 ay, tienen frío. La música me ha permitido viajar y conocer a gente muy especial, como los niños que están en St. Jude Children's Research Hospital. St. Jude provee tratamiento a niños con cáncer, como Valeria. Las familias nunca reciben una factura de St. Jude por nada. ¿Lista para grabar? Sí, a la 1, a la 2, a la 3. Dona en hospitalsanjudas.org o compra donde veas el logo de... ¿Ha sufrido un accidente de auto con heridas serias y no sabe qué hacer o a quién acudir? Garcés, Gravel y Lebrock, donde tú ganas. Los abogados que han ayudado a indemnizar a muchos clientes con millones de dólares. Si no ganamos, no cobramos. Una sola llamada basta para iniciar su caso. Garcés, Gravel y Lebrock, donde tú ganas. Somos únicos en defender sus derechos. Llámanos ahora. 1-800-TÚ-GANAS. 1-800-884-2627.
¿Quieres pasarla bien en familia y saborear la exquisita comida centroamericana y lo mejor en mariscos? Tienes que venir. Bienvenidos a Los Antojitos, su restaurante favorito en Plainfield. Con platos que te harán regresar a tu tierra. Carne asada estilo guatemalteco, pollo con tajada, pupusas, parrillas guatemaltecas y desayunos típicos centroamericanos. Además, contamos con servicio a domicilio y un amplio salón para eventos. Visítanos en 25 Watson Avenue, Plainfield, New Jersey. Teléfono 908-222-8009. Los Antojitos Restaurant. ¿Sufres de lesiones por un resbalón, caída o accidente por la negligencia de otro? No dejes pasar más el tiempo. Garcés Grable Lillebrock, sus abogados de confianza, le representamos para obtener la mayor compensación por sus lesiones. No dejes pasar más el tiempo y llámanos ya. Garcés Grable Lillebrock, donde tú ganas. Llama ahora al 1-800-TÚ GANAS. 1-800-TÚ GANAS. 1-800-884-2627. Bien amigos, regresamos de la pausa comercial y ahora vamos a hablar de un tema que también atañe a todos los mexicanos, especialmente como son las elecciones presidenciales ahora en el 2018 para elegir presidente de la República de los Estados Unidos mexicanos. 3 tesis derivadas de las encuestas disponibles, de las columnas filtradas, de las que reflejan la intención de voto y opinión basada en información más o menos seriamente recabada. Como todos sabemos, el aspirante a la presidencia, que no es la primera vez, ya esta es la tercera vez que Andrés Manuel López Obrador pretende llegar a la Casa de los Pinos, que es la residencia presidencial del presidente de México. Pero partiendo de las encuestas disponibles, de las columnas filtradas y de las que se reflejan en una opinión basada en información más o menos seria, ¿no?, que han llevado adelante empresas encuestadoras que son muy serias y merecen el aval. De primero está Andrés Manuel López Obrador, que lleva una ventaja entre el 6 y el 10% con su más inmediato rival, dependiendo sobre todo de la manera como se reparten los indecisos en las encuestas. Hay un error de margen, como siempre ocurre, del 3%, pero aún así Andrés Manuel López Obrador continúa a la cabeza de las encuestas. Pero en esta campaña permanente se ha cometido menos errores que en el pasado, de los que los adversarios esperan en ambas acepciones de la palabra. Si le apuestan a sus descalabros para ganarle a López Obrador, se pueden equivocar. Si van por el sendero equivocado, como es atacarlo de manera despiadada, como están haciendo, y valga la pena reconocer, si hacemos las comparaciones entre López Obrador, su campaña, y la de Donald Trump, están viciadas de perversidad en cuanto a quienes no favorecen la candidatura y por el contrario, a base de ignominias, de inmundicias, quieren dañar la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. Pero si creemos en las encuestas, Anaya se ha posicionado en segundo lugar, aún no definitivo. Recordemos algo, que es que en México hay algo muy particular, que muchos cuando los encuestan han tenido una preferencia de voto y a la hora de llegar a las urnas cambian de parecer. Tal vez porque escuchan plataformas presidenciales posteriores a las encuestas y la acepción para un candidato cambia de manera radical. Esto ya al llegar a las urnas. Con Amaya en el segundo lugar, con una sólida ventaja de más de 5 puntos sobre el candidato del PRI, si llega a los debates, como el domingo anterior hubo el debate presidencial
y prácticamente lo que vemos es un desorden de ideas entre los candidatos, y sí valga la pena decir que a López Obrador le vemos como más concientización sobre los problemas que existe en México, pero también hay que entender que su posición frente al diálogo con los grupos criminales no es la mejor opción para arreglar el problema de la violencia en México, un país hermoso, el cual siempre ha tenido como bastión de turismo en el mundo entero, donde llegan de todas las partes del planeta a vacacionar, y esa es una de las cosas que el que gane la presidencia de México tiene que tratar de ganar nuevamente, el respeto y el lugar que ha tenido México por su belleza sin igual, para ser apetecida por los turistas de todo el mundo. Pues bien, con 7 puntos, 7% de desventaja en el candidato inmediatamente que sigue a Anaya, estamos viendo de que estos son los menos opcionados, pero como decía hace un momento, los mexicanos tienen la tendencia a resolver este problema de votación, en su mayoría, al llegar a las urnas. Y ya lo dije antes, ¿por qué? Porque los mexicanos, a medida que transcurren los días y se acerca al día de las elecciones, van mirando la forma como los candidatos están presentando sus plataformas, y algunos que hacen modificaciones para atraer el electorado no decidido. José Antonio Meade padece la crisis de muchos de los candidatos del PRI, por lo menos desde Luis Echeverría en 1976. ¿Seré o no seré? Usted, amigo mexicano, usted sabe que el PRI, que gobernó durante 60 años a México y que prácticamente los candidatos a suceder al anterior gobierno eran a punta de dedo. Eso estuvo en efecto hasta hace muy pocos años, que se terminó el nombramiento de candidatos a punta de dedo. Pero este candidato José Antonio Meade está a la deriva en su ideal, en su manera de cómo va a manejar las elecciones o cómo va a manejar su campaña tendiente a conseguir mejor opción para la presidencia. Pues las posibilidades son las mismas que tuvo Enrique Peña Nieto cuando empezó su campaña presidencial. Lo que pasa es que el PRI había hecho un cambio en su estructura ideológica para darle a los mexicanos la idea de que el PRI hacía un cambio para así poder institucionalizar la campaña presidencial del PRI y lograr el acceso a la presidencia de la República de los Estados Unidos mexicanos. Un candidato en México no puede despegar si no se ve en las encuestas que tiene un margen aceptable. Como lo han comentado muchos, se ve en Meade un candidato incómodo, mal en su piel, por ese sencillo motivo. Sin distanciarse del presidente en funciones más impopular en la historia moderna de México, como lo ha sido Enrique Peña Nieto, es imposible de remontar su rezago. Romper antes de tiempo o incluso a tiempo y compacto puede ser fatal, no hay por dónde. La elección se va a jugar en 5 entidades. Si Enrique Alfaro le entrega a sus mismos votos a Ricardo Anaya en Jalisco, tercer padrón del país, importantísimo. Si Yunes, hijo, le entrega los suyos a Anaya en Veracruz, que también muy importante porque es cuarto en el padrón. Si la esposa de Moreno Valle hace lo propio en Puebla, quinto en el padrón. Y si Alejandra Barrales obtiene 1 millón de votos en la Ciudad de México y Anaya por su cuenta 1,5 millones o 30% del total del Estado de México, Anaya gana. El PRI puede perder las 9 gubernaturas
en juego. Y AMLO puede ganar si una o más de las condiciones descritas por Anaya no se cumplen. Así están las cosas en la República de los Estados Unidos, mexicanos tendientes a ganar las elecciones presidenciales. Los candidatos luchan cuerpo a cuerpo, pero valga la pena mencionar, Andrés Manuel López Obrador vino a los Estados Unidos, se dio una vueltita por Los Ángeles y hasta el momento la intención de voto entre los mexicanos que residen en los Estados Unidos, el ganador, si las elecciones fueran hoy, sería Andrés Manuel López Obrador, porque el voto de los mexicanos que residen en los Estados Unidos y habilitados para votar favorecen a Andrés Manuel López Obrador. Esperamos que esta elección presidencial en México se lleve a cabo bajo el precepto de que haya un cambio en la aplicación de las normas a beneficio de los mexicanos y que esta ola de violencia que sacude al país se acabe, que la belleza singular de la República de los Estados Unidos mexicanos vuelva a florecer y a permitir que vengan los visitantes de todo el mundo sin temor a ser agredidos por bandas criminales. Ya regresamos. ¿Está lesionado por un accidente de trabajo? Nosotros, Garcés Gravel y Lebrock, sus abogados de confianza, le representamos para obtener la mayor compensación por sus lesiones. Hemos obtenido millones de dólares a favor de nuestros clientes. Garcés Gravel y Lebrock, donde tú ganas. Llámanos ahora mismo al 1-800-TÚ-GANAS. 1-800-TÚ-GANAS. Si eres indocumentado, no importa. Protegemos tus derechos. Llámanos ahora mismo al 1-800-TÚ-GANAS. 1-800-884-2627. Disfrute de los más exquisitos platos de la cocina colombiana e internacional en el restaurante La Cantera Express, donde el gusto de su paladar es nuestra especialidad. En nuestro menú contamos con platos como sándwich cubano La Cantera, bandeja paisa, carne a la parrilla, deliciosa picada mixta y en comida de mar, los únicos. Además, arepa rellena, pollo al gusto, sancocho de gallina y muchas delicias más. Servicio de entrega a domicilio. La Cantera Express, 18 Somerset Street, Plainfield, New Jersey. Teléfono 908-753-0017. Si su problema es de deudas con el IRS o el estado donde reside, la solución la tienen los profesionales de Aviatur Corp USA, donde le resolvemos su problema de impuestos, registramos su compañía, elaboramos su payroll y le asesoramos en todo lo relacionado con sus impuestos personales o de negocios. Estamos autorizados por el IRS y los estados de New Jersey, Pensilvania y New York. Aviatur Corp, los profesionales. Los pollitos dicen pío, 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 ay, tienen frío. La música me ha permitido viajar y conocer a gente muy especial, como los niños que están en St. Jude Children's Research Hospital. St. Jude provee tratamiento a niños con cáncer, como Valeria. Las familias nunca reciben una factura de St. Jude por nada. ¿Lista para grabar? Sí, a la 1, a la 2. Dona en hospitalsanjudas.org o compra donde veas el logo de... ¿Ha sufrido un accidente de auto con heridas serias y no sabe qué hacer o a quién acudir? Garcés Gravel y Lebrock, donde tú ganas. Los abogados que han ayudado a indemnizar a muchos clientes con millones de dólares. Si no ganamos, no cobramos. Una sola llamada basta para iniciar su caso. Garcés Gravel y Lebrock, donde tú ganas. Somos únicos en defender sus derechos. Llámanos ahora. 1-800-TÚ-GANAS. 1-800-884-2627. ¿Quieres pasarla bien en familia y saborear la exquisita comida centroamericana y lo mejor en mariscos? Tienes que venir. Bienvenidos a Los Antojitos, su restaurante favorito en Plainfield. Con platos que te harán regresar a tu tierra. Carne asada estilo guatemalteco, pollo con tajada, pupusas, parrillas guatemaltecas y desayunos típicos centroamericanos. Además contamos con servicio a domicilio y un amplio salón para eventos. Visítanos en 25 Watson Avenue, Plainfield, New Jersey. Teléfono 908-222-8009. Los Antojitos Restaurant.
¿Sufres de lesiones por un resbalón, caída o accidente por la negligencia de otro? No dejes pasar más el tiempo. Garcés, Grable y Lebrock, sus abogados de confianza, le representamos para obtener la mayor compensación por sus lesiones. No dejes pasar más el tiempo y llámanos ya. Garcés, Grable y Lebrock, donde tú ganas. Llama ahora al 1-800-TÚ-GANAS. 1-800-TÚ-GANAS. 1-800-884-2627. Bueno, regresando de la pausa, vamos a hablar de las elecciones presidenciales en Colombia que tendrán lugar mañana. Amigo colombiano, salga, ejerce el derecho al voto, ayude a hacer un cambio en Colombia. A un día de la elección presidencial para la primera vuelta que se celebra mañana, para las elecciones presidenciales, las encuestas de Guaramo, Ecoanalítica, Medición y Conceptos Económicos, El Tiempo y la W Radio mostró que Iván Duque del Centro Democrático y Gustavo Petro de Colombia Humana se mantienen en la delantera. El estudio reveló que el 37.6% de la intención de voto lo haría por el Centro Democrático, el candidato Iván Duque, y el 24.2% lo haría por el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La diferencia es de un poco más de 13 puntos. De acuerdo con Guarumo, Duque creció un punto porcentual el último mes, mientras Petro decreció un poco más de 2 puntos. Pero hablemos de esto. ¿Qué tanto acertarán las encuestas para la presidencia de Colombia? Duque y Petro puntean, pero yo voy a hacer una predicción. Mañana en estas elecciones presidenciales de Colombia, yo creo que Vargas Lleras va a dar una sorpresa muy grande. Vargas Lleras yo creo que va a la segunda vuelta con Iván Duque del Centro Democrático. Hemos visto al correr de los días que Petro ha descendido, ha caído puntos porcentuales en la ciudad de Bogotá, que ha sido un bastión principal para ganar las elecciones presidenciales. Así las cosas, el resultado de esta encuesta evidencia una tendencia que se ha visto desde finales de febrero y a comienzos de marzo pasado, y es que Duque y Petro se han mantenido de manera consistente. Pero recordemos algo, en la elección presidencial del primer término del presidente Santos y Antanas Mocus tenía el 63.5% el día antes de las elecciones presidenciales, pero todo esto en las redes y aún en las encuestas. Antanas Mocus sería el presidente. ¿Qué pasa el día de las elecciones? Gana por abrumadora mayoría la candidatura del entonces Juan Manuel Santos, respaldado por el expresidente Álvaro Uribe. Y estamos viendo, o yo lo veo, bajo el mismo concepto, bajo las mismas premisas, que las sorpresas van a ocurrir mañana en las elecciones presidenciales de Colombia. Sin embargo, un analista político, Víctor Manuel Muñoz, explica que las encuestas darán un cambio enorme mañana en las elecciones y, como dije antes, Vargas Lleras va a dar la sorpresa. Vemos las plazas llenas donde quiera que él está promoviendo su campaña. Amigos colombianos, mexicanos, vayan a votar, vayan, elijan un presidente a conciencia, no vendan su voto. El vender el voto es vender la conciencia. Gracias, amigos, y recuerde, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en todas las redes sociales. Y escríbanme a tricolorestereo@hotmail.com. Yo soy Jeffrey del Romero, de la Asociación Nacional de Periodistas. Les invito a una audición similar el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde. Hasta entonces, muchas bendiciones.